¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Gracias por darle me gusta, gracias por seguirnos, gracias por sus comentarios constructivos siempre. Nadie los para, si son destructivos también ahí se van en la red al final. Pero no acostumbramos a borrar nada, pero sí no nos interesa, o sea, no nos detenemos en leer este tipo de comentarios. Porque cuando se habla a favor de determinada gente que está con algún interés particular, lo aplauden. Pero cuando no, le echan cieno. O sea, descalifican a cualquier analista, a cualquier periodista y a cualquier sector que no esté de acuerdo con la gente que está generalmente en el poder, porque se vuelven intolerantes. No sé por qué el poder vuelve tan intolerante a la gente. Yo creo que esa cuestión es inherente pues, al poder. Pero no, hay gobernantes que son tolerantes. Pero algunos es que se sobrepasan y son autoritarios. Esta tarde, bueno, ya Díaz no compartía con nosotros, creo que la última vez fue que compartimos micrófonos en algún momento, pero era en otro lado y no aquí, en el set. Fue cuando la sentencia de Juan Orlando Hernández estaba muy asediado por los medios también, el doctor Ken en Madrid. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Carlos, un gusto. Igualmente. Contento de estar aquí nuevamente en el set de ICN, aquí sobre todo Analistas de la Noticia. Y como dice usted, aquí hablamos siempre de todo. ¿Va? Sí, de todo. Es que más que todo, hablábamos un poco del ciclo de vida que tiene el ser humano, ¿va? Que es tan corto. Segundo en el tiempo. Segundo en el tiempo. Pero ese segundo en el tiempo vuelve a gente tan ambiciosa. Totalmente. Como vuelve a gente tan noble que se dedica a servir a la sociedad, que se dedica a servir al ser humano. Pero hay gente que agarra un poquito de poder y pisotea a todo el mundo. Y le sirve de escalera, mira de menos a los demás y de repente se muere. Sí, don Carlos, mire, nosotros acá creo que el ser humano todavía no tiene conciencia que realmente nosotros somos tan efímeros en esta vida y hay gente que se dedica cuando tiene poder o dinero a pisotear a los demás y no se da cuenta que tarde o temprano nos vamos de este mundo sin nada de lo que tuvimos, sin poder, sin dinero. Ahí vamos en el ataúd, tal cual venimos al mundo. Entonces creo que en la vida tenemos nosotros que aportar, tenemos que ayudar, tenemos que tener esa vocación de servicio. Hay gente que pierde el norte, hay gente que piensa que la vida solo es amasar o pisotear a la demás gente, ¿verdad? Creo que, ¿y sabe por qué se da eso, don Carlos? Creo que quizás en las décadas pasadas y aún quizás cuando éramos pequeños nosotros, allá por la década de los 70, 60, creo que habían más valores, fíjese, habían más valores éticos y morales en la sociedad. Y creo que ahora hemos visto una decadencia en eso, ¿verdad? Hay una decadencia, ahora privan más los valores que van enmarcados a amasar poder y dinero y nos hemos olvidado de lo más elemental, nuestro valor espiritual. ¿Se invirtieron los valores, doctor? Se invirtieron, don Carlos, se invirtieron. Mire qué lamentable es porque ahora es más admirado el que baila o dice cosas no muy productivas en una red social, al contrario al que estudia, al contrario al que se cultiva su mente y puede aportar valores a la sociedad. Desde ahí nos damos cuenta que está invertido todo, ¿verdad? Que realmente no se admira a la persona que realmente trabaja, supera, es emprendedor, lucha, sino que aquí se admiran otras cosas. Entonces, cuando usted se da cuenta que ya eso está invertido, hay problemas. Mire que ahora a los muchachos se les pregunta, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? Ya cuando están terminando la educación básica, dicen, no, yo quiero ser tiktokero. Yo quiero ser influencer. O diputado. Entonces, y eso es lo más terrible, ¿verdad? Que después dice que quieren ser políticos. Y fíjese que la política no está mal, ¿verdad? Porque realmente a veces es... Puede servirle, o sea, claro, para ayudar a los demás. Claro, es la forma de poder llegar
al poder para servir. El problema es que acá tenemos una clase política muy nefasta que ya creció con esos valores invertidos, don Carlos. Llegan a la política para tener poder, para tener influencia y no dejan nada productivo a la sociedad. Producto de ello es que nuestras instituciones de servicio público estén tan desgastadas, don Carlos. No brindan los servicios necesarios a la población de primera necesidad. No se trabaja fuertemente en cultivar, digamos, esa característica esencial para cuál se forma gobierno, que es el bien público. Y el trato que se le da a la persona que acude a estas instituciones. Malo, don Carlos, malo. Mire, ¿cómo es posible usted que miro yo en muchas instituciones, y no es de ahora, ¿verdad? Sí. Ha sido todo el tiempo. A la gente que a grandes filas y en el sol, teniéndolos ahí esperando. Mire, esa es una cuestión inhumana. El sector salud, vaya, usted fíjese bien, usted paga una cuota en el Seguro Social, por ejemplo. Sí, es un ejemplo. Un ejemplo, Sí. clarito, y va a ver aquella grande fila en ese Mario Mendoza. Una grande fila, usted. Mire, don Carlos, ahí en el Seguro Social, aquí en La Granja, usted ve aquellas colas en el sol, la gente esperando que lo ingresen. No. Mire, yo creo que, mire, cuando se llega al poder y se gobierno, usted trabaja para brindar si ahí no es el lugar idóneo, se habilita otro lugar para poder sentar a la gente cómoda y que espere su turno bajo sombra. Condiciones humanas más. Correcto. Y mire, yo tengo un caso de una persona que ha trabajado con nosotros durante mucho tiempo y tiene que hacerse una operación renal, ¿verdad? Hay un riñón que ya no funciona y tiene que sacarlo porque ya le dijeron los médicos que está ocasionando mucho daño ahí. Ya ha pasado 3 meses, está haciendo todos los exámenes, ya está listo y hay una mora quirúrgica terrible. Que le dicen que no, que se lo pueden operar pero hasta el otro año. Esa gente se muere, fíjate, esperando la Don cita. Carlos, entonces el señor anda ya buscando ahí a ver cómo realiza un préstamo. Y una persona mayor de 50 años, 60 años, buscando un préstamo para ver cómo se opera en la privada. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿dónde se perdió el lado humano de las personas? ¿En qué momento importó más otros aspectos de los políticos, otras cosas generalizadas? Y no es prioridad la salud, la educación, la seguridad y el empleo. Eso debería ser lo fundamental en un país. Entonces, ¿por qué ahora nos hemos digregado en andar invirtiendo, buscando otras cosas que no son las necesidades básicas del ser humano? Y a eso yo le agregaría el latrocinio que han caído en las manos de quien ha caído esas instituciones. Y con los presupuestos, cómo juegan con los presupuestos. Y esto otra cosa, miren, en el Seguro Social, ahí se denunció una gran cantidad de tráfico de plazas, de nepotismo y de todo. Pero ahí tuvieron que renunciar las autoridades porque como que pegaban siempre con el grupo de poder que está... Es lo que yo le menciono a usted, don Carlos, que hay un grupo nefasto de la política hondureña que no le basta llegar al poder, sino que también coopta las instituciones. Y ahí cuando alguien quiere sanear, topa ahí con una pared, ¿no? Entonces, es lamentable porque, bueno, usted vio que denunciaron y en todas las instituciones del Seguro Social la planilla fantasma. Sí. En el gobierno anterior habían planillas fantasmas en salud. Entonces, uno se da cuenta que dinero hay, don Carlos. ¿Sabe cuál es el detalle? El presupuesto de la República, mire, yo esperaba, en este gobierno, que ese presupuesto lo redujeran, que nosotros fuéramos austeros. Pero no, aquí se aumentó el presupuesto. Entonces, mire, a veces los políticos en ese discurso, don Carlos, de que vamos a reducir la burocracia, vamos a ser austeros. Falso, porque populismo puro, porque mire, don Carlos, vaya, si yo gano 30,000 lempiras mensuales, yo tengo que vivir con esos 30,000 lempiras. Sí. Si yo ya no vivo con esos 30,000 lempiras y ando pidiendo prestado 10,000 pesos mensuales para hacer otras cosas que no son mi necesidad básica, yo entro en un déficit. Y así es el Estado. No podemos tener un presupuesto general de ingresos y egresos de la República que ya está pronto. Tiene que discutirse ese presupuesto, don Carlos. A aprobarlo y yo con más de la mitad prestado. Entonces, ¿hasta dónde íbamos al Estado? En bancarrota. ¿Cuáles son los ingresos del país por impuestos que pagamos todos los hondureños? Okay. Ese valor debería ser la base fundamental para ello y a partir de ahí distribuir equitativamente los recursos, distribuirlos en una forma en el que vayan a las
necesidades básicas de los hondureños. Y bueno, mire, si después para allá usted necesita hacer algunas acciones que son necesarias e impostergables, pues hombre, habrá que hacer un esfuerzo, ¿verdad? Por tener algún préstamo de organismos multilaterales, pero que sea la excepción, la excepcionalidad, y no que sea la regla. Entonces, mire, lamentablemente estamos pagando un alto costo de las malas decisiones. ¿Y hacia dónde van esos fondos? Bueno, ahí es el otro tema, don Carlos. Mire, yo les he dicho... Mire, por ejemplo, sí, nos centramos en la falta de ejecución presupuestaria de las instituciones, sí, de las instituciones públicas. Ahí hay un problema serio, ¿verdad? Sí. Porque la curva de aprendizaje ha tardado mucho y otras personas dicen, con un sentido subjetivo, que es adrede, que se está guardando para llevarlo a una cuestión de medidas populares para... Exactamente, llevarlo a una bolsa. Para la cuestión electoral. Exacto, no ejecuten, llévenlo a una bolsa después, hacemos las transferencias presupuestarias, porque eso nos va a servir para otros fines. Entonces, lamentable porque el presupuesto debería tener una inversión fuerte en esas primeras necesidades básicas que hemos estado hablando. Y el otro tema, don Carlos, mire, aquí se habló mucho de que se iba a luchar con medidas contra la corrupción, de que no iban a desarrollarse esas acciones. Pero ¿qué hemos hecho preventivamente nosotros para evitar que la corrupción suceda? Claro, ahorita no vamos a encontrar corrupción. Espere que termine este gobierno y vamos a ver entonces si esas denuncias, esos hallazgos se llegan a dar. Entonces aquí nosotros esperábamos que se trabajara en un sistema de integridad pública. Que usted, funcionario que va a dar su declaración jurada, funcionario que se le está dando seguimiento. Y seguimiento en sus finanzas personales, en un estudio patrimonial y socioeconómico permanente, y también un seguimiento en los recursos que ejecutan en el Estado. Pero de ese sistema de integridad pública que nosotros esperábamos, brilló por su ausencia, doctor. ¿Estamos aplazados en transparencia, doctor? Totalmente. Somos de los países menos transparentes del mundo, con más corrupción, y donde no la población en los estudios de percepción no tiene un bienestar general. Eso es lo lamentable y eso es lo que uno puede apreciar, que los políticos nuestros, don Carlos, como que eso les va y les viene, ¿verdad? Por un oído les entra, por otro les sale y no crea ningún meollo en ellos. Entonces yo creo que tal vez ha llegado el momento en que la población también comprenda que necesitamos nuevos liderazgos, que necesitamos nuevas formas de hacer políticas con propuestas serias, efectivas, y a dejar de creer en los mismos políticos de siempre, ¿no? El problema me parece que es que hay un secuestro también de los partidos políticos y que los líderes, el líder de ayer sigue siendo el mismo de hoy, nada más que con diferentes anuncios, diferentes cancioncitas, diferentes discursos, o incluso hasta el discurso a veces no cambia. Por eso le decía yo que es una clase política que tiene cooptado el sistema, ¿no? Sí. Tiene cooptado el sistema, y mientras nosotros los hondureños no hagamos algo para sacar a esos malos políticos de la rueda partidaria, vamos a seguir sufriendo. Vamos a estar así como estamos. Mire, yo recuerdo los políticos de antes tenían palabra. Siempre han hecho sus fechorías, pero había palabra. Fíjese que es algo que a la gente de antes también, don Carlos, le caracterizaba. Usted miraba que en las décadas anteriores... No era necesario firmar documentos. No, hombre, usted llegaba a un pacto con una persona, se daba la mano, sigamos, perfecto, y eso se cumplía. Sí. Hoy eso no existe, ¿va? Hay una carencia de valores terrible. Ya, y mire, hay algo importante, ¿no? La integridad o la lealtad es reflejar lo que uno dice con los hechos que materializa, ¿no? Y carecemos de lealtad e de integridad ahora. Eso es lo lamentable. Por eso comenzamos este programa hablando de que se han perdido los valores, don Carlos. Se han perdido, y entonces se han perdido los valores éticos y morales no solo en la clase política, sino en toda la sociedad. Mire usted algo fundamental, y uno puede ver esto. ¿Dónde se perdieron? Los estados, en sus diferentes momentos, después de que abandonamos los 80, se dedicaron ya no a fomentar y a darle esa característica esencial, lo que había servido en las décadas anteriores, el fortalecer la familia, el fortalecer los patronatos en las comunidades, y había en las escuelas, y habían algunos actores no formales, don Carlos, como las iglesias, ¿verdad?, que jugaban un papel fundamental. Mire, don Carlos, yo recuerdo que yo pequeño, a mí me llevaban a misa, ¿verdad?, los domingos, pero también mis padres me llevaban a la escuela dominical de las escuelas evangélicas. Allá o sea,
pasaba ocupado uno y ya es el espacio que uno tenía un poco vacío después de hacer sus tareas y todo durante la semana. Lo ocupaba para otro tipo de... Mire, mi papá me enseñaba carpintería, me enseñaba a trabajar con las vacas, me enseñé, porque nosotros teníamos una especie de economía de subsistencia en la casa, ¿va? Ahí se cultivaba todas las verduras, y papá nos llevaba a nosotros Recuerda que en las escuelas metían los arriates, ¿va? Claro, aprender. Mire, y yo le estoy hablando de los 80, don Carlos, poquito finales de 70, 80, en los colegios le enseñaban a uno educación para el hogar. A bordar, lo ponían a uno, a bordar, a cocinar. Y a las niñas hacían lamparitas y cocinar, todo, artes manuales. Mire, yo aprendí a soldar en el colegio. Yo aprendí a soldar. Ahí nos enseñaban a hacer balcones, maceteras de hierro. Ahora les enseñan a hacer chimbas. Entonces, ese es el problema, don Carlos. Entonces, por eso le digo, mire, ahí es donde falló el sistema educativo, fallaron los gobernantes, porque no mantienen ocupados a nuestros jóvenes ahora. Los jóvenes hoy salen, si los que tienen jornada única, salen a mitad de jornada y ya no sabemos qué hacen. No hay factores de cohesión. Mire, hace un tiempo yo recuerdo que USAID tenía un programa de apoyo a los jóvenes y que se llamaban centros de alcance, y que en cada barrio y cada colonia había un centro de alcance. Ahí le enseñaban y explotaban las características esenciales de los jóvenes, su arte, a enseñarle manualidades, a cocinar, etcétera. ¿Por qué esas iniciativas no se apoyan, don Carlos? Eso ya quedó abandonado. Porque es una cooperación. Porque es una cooperación internacional la que lo hacía. Porque el gobierno no trabaja en eso. Mire, usted puede hacer 50,000 canchas en el país y usted puede hacer lo que quiera de parques. El problema es que usted necesita un factor de cohesión para que los jóvenes lleguen ahí y se mantengan ocupados. Y haciendo alusión a lo que usted manifestaba, que ahora aprenden a hacer chimbas, sí. ¿Sabe por qué? Porque los jóvenes de 7 a 18 años no hay ese factor de cohesión que los jale y los mantenga entretenidos. ¿Qué hacen? Son el caldo de cultivo del crimen organizado. Qué terrible. Fíjese que esto es un poco de reflexiones que hacemos acá para crear una nueva conciencia. Realmente... me preocupa, digamos, varios factores, ¿no? Es decir, no sé, aquí nos hemos enfrascado en el caso de Venezuela, ¿cierto? De acuerdo. ¿Cómo ve usted ese caso de Venezuela? Mire, don Carlos, ese es otro problema, ¿va? Que los políticos, cuando se quieren arraigar en el poder, utilizan cualquier tipo de artimaña. Bueno, si el poder es bonito, nadie lo quiere dejar, ¿va? Quiere arraigarse ahí, pero eso es bonito cuando el pueblo se lo entrega para que usted sirva. Pero ya cuando el pueblo le dice, ya no más, hay que entregar el poder. Eso es una característica esencial y volvemos a hablar de los valores. Sí. Usted dice, no, es cierto, el pueblo... Es que se enamoran del poder. Claro, pero cuando... Literalmente. Se enamoran. Y cuando el pueblo le dice, hasta aquí, entonces usted debe tener esa prudencia, esa característica esencial, aquí está. Nos vemos, fue un placer. Pero aquí piensan, mire, aquí en esta vida es tan efímera como hablábamos, que piensan que eso les va a durar eternamente. No, señores, aquí nosotros somos pasajeros y no estamos haciendo nada para que nuestros hijos, nuestros nietos puedan obviamente tener una mejor vida en el país. Mire ese caso de Venezuela, se está jugando con la voluntad popular. ¿Cómo es posible que en estas épocas nosotros, teniendo este acceso a las tecnologías ahora, y como es en Venezuela el voto electrónico y que le certifica la máquina por quien se votó, usted no pueda mostrar unas actas a 8 días de las elecciones? Es posible que usted no pueda mostrar ese tipo de acciones que son los que le permiten dar la validez a un resultado electoral. Entonces uno dice, algo está pasando, algo está mal acá. Claro, ¿qué es lo que está mal ahí? Pues obviamente a no ser transparentes, obviamente a no respetar la voluntad popular y a tener a un pueblo en incertidumbre, polarizado, y que no le interesa que esté polarizado. Como las Fuerzas Armadas y la policía están con el presidente de turno, es lamentable. Mire que acá ya tienen la misma función constitucional que acá, que es estar totalmente garantizando la soberanía del país, la voluntad popular. ¿Y qué hace ahora? Plegarse a una persona. Fuerzas Armadas deberían de ser los garantes y la policía decir, buenas, vengan para acá los dos, siéntense, miremos la auditoría electoral, veamos aquí cómo pasó todo esto, traigamos a un observador internacional, sentémonos y dilucidemos esto. No, ellos se parcializan y es un error. Ojalá las Fuerzas Armadas de Honduras, nuestras acá, tomen nota de eso, y la Policía Nacional acá, que ellos están
para garantizarle al pueblo de Honduras seguridad, soberanía, transparencia. Porque, mire, aquí ya los ciudadanos ya no dan para más. Allá por un país de Asia se estaban levantando ahora también. Entonces ya el pueblo no da para más, don Carlos. Ya el pueblo no admite mentiras. Ahora la globalización es muy grande. La información llega a todas las personas a través de su smartphone. Entonces, querer tapar el sol con un dedo no es correcto. Y sobre todo que se derrame sangre en un país en nombre de la democracia. Eso es lamentable. Ahí salió huyendo el fin de semana la primer ministra de Bangladesh por lo mismo. A eso me refería. Sí. A eso me refería, ¿verdad? Entonces, el pueblo ya no es el mismo pueblo de antes. Mire, ¿sabe cuál es el problema acá en Venezuela y en otros países? Y Honduras no deja de ser la excepción. Que nuestros políticos son anacrónicos. Comienzan a repetir acciones que se hicieron en el pasado. Y ya estamos en otro tiempo. El querer... Y que criticaron del pasado. Claro. También. Entonces... Y que les ayudó a llegar, porque como tomaron toda esa narrativa, De acuerdo. les favoreció para llegar al poder. Claro. Y se están cometiendo los mismos errores. Están convirtiéndose en lo mismo. Mire, las prácticas autocráticas y autoritarias son malas cuando se está en la oposición, pero son buenas cuando se está ya sentado en el oficialismo, y eso no es correcto. ¿Qué lecciones le puede dejar a los políticos, a los militares, a la clase política aquí en Honduras, este caso de Venezuela? Porque el problema que veo yo es un repudio del mundo, o sea, por decirlo así, de organizaciones, de países, o sea, de la Unión Europea, luego ahora mismo en esta gente que participó en Foro Sao Paulo, de los mismos países que se han desmarcado, pero solo lo hacen a través de comunicados, lo hacen a través de nada más. Sí. Los propios Estados Unidos, a través hasta de las cuentas de Twitter, ahora eso como... No, es un como resultado hipócrita. ¿Ah? Es hipócrita. Es hipócrita. Claro, ¿sabe por qué? ¿Cómo usted va a pronunciar que quiere elecciones libres y transparentes y cuando va a votar a la OEA se abstiene? Ajá. Entonces no se es coherente con lo que se manifiesta con sus acciones. Entonces, uno si es gris, es gris. Si es negro, si es blanco, pero usted no puede andar ahí mezclando colores o con medias tintas queriendo aparentar algo. O sea, aquí hemos visto esa hipocresía en los países latinoamericanos y realmente eso no es correcto. Yo creo que acá al unísono debe haber una voz cantante en la comunidad internacional, y solo la comunidad internacional puede tener un papel preponderante en Venezuela, por ejemplo. Igual que esperamos también que lo hagan aquí en Honduras. ¿Cómo es posible que diga el Centro Carter, por ejemplo, que fue imposible realizar una auditoría completa porque no se tuvo acceso a las actas electorales? Y que ha sido el Centro Carter, ha sido Más de izquierda. sí, ha sido aceptado por todos los... Y es de tendencia izquierdista. Y es de tendencia también. izquierdista. Exacto, más demócrata que republicana. Entonces, Sí. uno se da cuenta que acá es donde los actores internacionales no están actuando de manera, si pudiéramos decirlo, muy enfática, con fuerza, sino que están con medias tintas. Entonces, eso no es posible. Y los muertos los pone el pueblo. Y los muertos los pone el pueblo siempre, don Carlos. El pueblo es el que sufre. Hay una cantidad de muertos ya Yo creo considerable. que anda por 20 casi. Por ahí en este aproximadamente. Pues hay la gran cantidad de heridos, la población frustrada. Entonces me pregunto, don Carlos, ¿será eso democracia? ¿Por qué el pueblo se volcó a votar primero para poner a un mandatario? Pero después el pueblo se vuelca para quitar ese mandatario, pero ahí ya no, fíjese, Sí. no funciona. O sea, funciona para ponerlo, Claro. pero para quitarlo no funciona porque se utilizan las fuerzas del Estado. Mire usted el caso de Nicaragua, por ejemplo, que aniquiló a toda la oposición, ¿no? No, ¿y cuántos estudiantes se fueron en que menos de un mes se fueron casi 400 Sí, personas correcto. muertas, Muertos. asesinadas? Entonces, mire, uno se pregunta, y por eso le hacía alusión de Nicaragua, que ahí se aniquiló a toda la oposición. Y ahí está el pueblo, mire. Y el pueblo, ¿qué pasa? Como dice, no, mejor tranquilo, mire que hay libertad de mercado, trabajamos. Porque ha sido inteligente, ha dejado a la empresa privada trabajar y a la gente, pero mire, todo el mundo callado. No puede opinar absolutamente nada. ¿Qué país va a superar las expectativas
de tener un mejor nivel de vida en un país donde no hay libertad de expresión, un país donde no hay libertad de prensa, un país donde no hay una democracia verdadera. Entonces, obviamente que la gente se siente frustrada. Y en el caso venezolano, y acá, miren, estaba uno, usted sabe que uno se pone a leer bastante, y está viendo que PDVSA está al servicio de los militares venezolanos. Entonces, ¿cómo entonces van a querer darle una legitimidad al pueblo si posiblemente un nuevo mandatario les va a quitar esas canonjías que tienen? Entonces, ahí es donde uno ve y dice, bueno, acá no se actúa con transparencia, pero para eso se creó la comunidad internacional, para eso está la OEA, para eso están Naciones Unidas, para garantizar que la democracia en los países tenga prevalencia. Democracia no solo es depositar el voto en la urna, es darle estabilidad en seguridad ciudadana a todos sus habitantes. Pero lo hacen a través de comunicados, doctor. Entonces, mire, ahora escucha a alguien por ahí decir que la comunidad internacional con un Twitter quiere solucionar los problemas, ¿verdad? Sí. Pero y tiene razón, ¿verdad? Yo creo que tenemos que hacer acciones complejas. Y esto le responden a través de un Twitter también. También, así responde. La respuesta a través de un Twitter. Y eso ya quedó. Y acá en Honduras, don Carlos, pasa ese fenómeno. Que en Twitter ofendemos a todo mundo. En Twitter decimos todo lo que se nos antoje. Pero si mañana hay que salir a marchar en contra de algo que no va acorde con las políticas públicas, nadie llega. Entonces, por eso le digo, también acá tenemos un sentimiento hipócrita del nacionalismo nuestro. Y nacionalismo no política, sino de nuestra nación, como ideología. No chauvinismo tampoco. Exactamente. Sino que, es de nación. Exactamente. De pertenencia. De pertenencia, que el país es nuestro, tenemos que cuidarlo. Como los mexicanos, que le veo eso bien. Exacto. Entonces, mire, uno debe comprender, y en eso yo quizá puedo citar que quizá Brasil ha dado muestras. Y ahí luchando con acciones, primero llegó Lula, después el pueblo le dijo no más. Sí. Pero con acciones incorrectas de la derecha también, ¿va? Porque ya fenestraron a Dilma Rousseff, después muchas acciones para privar de libertad. No fue lo último tampoco. No, jamás. Más bien metieron preso a Lula da Silva. Sí. Entonces, pero uno no sabe, desde este contexto, uno lee tanto, don Carlos, que alguna gente dice que sí, otra gente dice que no, se utilizó al Poder Judicial, el ex ministro de Bolsonaro llegó a ser después, antes era juez, y después llegó a ser ministro de Justicia con él. Entonces uno dice, las acciones de él entonces ya iban encaminadas por algo. Entonces, el problema es el abuso de poder, de tanto de izquierda como de derecha. De izquierda y de derecha, ambos. Han utilizado el poder para su beneficio. Ahí está siendo muy criticado Bukele. Claro, por violación a los derechos humanos, por violación. O sea, la economía parece que no está muy bien de El Salvador. O sea, no está muy bien. No está muy bien. Mire, en seguridad, ¿qué hizo Bukele? Ir a meter a una cárcel a 60,000 mareros sin procesos judiciales, sin garantizar los derechos humanos de ellos. ¿Qué va a pasar si Bukele va mañana? La gente va para la calle. Porque no tiene proceso judicial, se recrudece el problema, porque el problema no lo está solucionando. Sacó a los magistrados de la sala constitucional, sacó al fiscal general, puso sus peones, puso los diputados, puso todo. Redujo los diputados y las alcaldías, no porque tenía un sentimiento de que El Salvador es grande, era para poder manejarlo, para poder manipularlo. Ahora tiene toda la asamblea a su favor. Entonces, ¿qué pasa con esto? Uno se da cuenta de que la economía estaba mal. ¿Por qué? Porque en un país donde no hay respeto a libertades, es bien difícil. ¿Qué hizo? Congelar la canasta básica por 10 años, ¿verdad? Sí. Porque realmente ya no podía más, los súper estaba disparado todo. Entonces, no es cierto que cuando aquí yo escucho a los políticos, vamos a poner el sistema Bukele, aquí en Honduras con el sistema Bukele, no hay ningún sistema. O sea, acá respetemos las garantías y derechos de los ciudadanos que están en la Constitución y brindemos políticas públicas adecuadas. Hagamos un plan integral de seguridad que involucre prevención, de lo que hablábamos un poquito con usted hace poco, que involucre fortalecer la investigación, porque miren, un país donde hay altas tasas de impunidad es una incitación al delincuente a que venga a delinquir, porque hay muy pocas posibilidades de que lo encuentren o que lo investiguen. Fortalecer la investigación, fortalecer también el tema de... Cuestión de educación, de los valores. Es lo que hablábamos al inicio, un sistema integral acá, don Carlos, un sistema integral de educación, de salud. En salud tenemos un sistema dual. Mira, aquí usted tiene seguro social y tiene el sistema estatal que brinda servicios, ninguno sirve. Hagamos un solo sistema.
que trabaje. Miren, Chile, quien maneja todo es el sistema de seguridad social, toda la seguridad del país. El que tiene paga por el que no tiene. Y en Costa Rica, ¿quién maneja todo el servicio de salud? Lo mismo quisieron hacer en Ecuador también, lo mismo quisieron hacer acá en algún momento. Mire, el problema es que aquí se huevean la plata. En Costa Rica, quien maneja la salud es la Caja Costarricense de Seguridad Social. Ahora no hay hospitales públicos, todo es la Caja. Entonces, ¿qué pasa? También acá deberíamos decidir cuál es el mejor sistema para que trabajen en beneficio de la salud del pueblo. Acá tiene que definirse un sistema nacional de salud ya, definitivamente, y trabajar fuertemente por llevarlo a cabalidad. Ya ese sistema dual no funciona ninguno. Hay que trabajar en un solo sistema. La Constitución dice, don Carlos, que aquí debe existir un plan nacional de salud. Usted y yo creo que nunca lo hemos visto. No. ¿Qué copiamos lo malo del resto de países usted? Don Carlos, acá esos grandes hospitales públicos, ¿de qué se saturan? De traumas. Aquí el que quiera tener una moto, don Carlos, discúlpeme. Sí. El que quiera tener una moto, hay que comprarle un seguro. Tiene que comprar un seguro. Si quiere tener moto, tiene que comprar un seguro. Para que el día que producto de imprudencia de quien sea se daña, lo lleva a un hospital privado o aunque sea público. Si tiene seguro, pues va a pagar al Estado. Pero se necesita que todas las personas que manejen un vehículo automotor tengan un seguro en el país. Eso ya no da para más el sistema, don Carlos. Mire, ahí hablaban de que las cifras son estratosféricas de personas que tienen accidentes en motos y en carros, llenando los sistemas de salud público, y el que tiene una enfermedad natural que tiene que tratársela tiene que hacer largas esperas. Se muere la gente esperando Se mueren porque la mora quirúrgica es tan grande que nunca da tiempo de atenderlos. Y eso en un país no se permite. Que una gente muera por salud, por inseguridad. Es la vida, es el derecho supremo que tenemos nosotros garantizado en la Constitución. Entonces, ¿qué le decimos a los políticos? Cumplan ese postulado, trabajen por la vida de las personas. Bueno, yo le preguntaba que qué mensaje o qué puede dejar, qué lección le puede dejar a la clase política este problema que ha ocurrido en Venezuela. Sencillo, don Carlos. Y no solo a la clase política, sino que a los militares. Miren, nosotros les dijimos, ya Honduras está plagado de conflictividad. Ahorita hay una conflictividad preelectoral de las internas y primarias. Todos los partidos están divididos, don Carlos, no hay excepción. No. Los 3 principales partidos mayoritarios del país están fracturados. Ya hay conflictividad interna. Ya lo vimos en Libertad y Refundación, ya lo estamos viendo en el Partido Liberal desde hace mucho tiempo. En el Partido Nacional está fracturado también a lo interno, y ya existe esa violencia interna. Y entonces esa conflictividad, don Carlos, va a haber conflictividad durante las elecciones y va a haber conflictividad postelectoral. Si no aprendemos esto para las elecciones generales y seguimos queriendo acomodar las elecciones con mañas, con artilugios, con acciones que no son las apegadas a la ley, este pueblo se les va a levantar, don Carlos. Este pueblo va a exigir cambios fundamentales, y la lección que deben de aprender es, señores del Consejo Nacional Electoral, señores políticos, acá necesitamos transmisión de resultados electorales preliminares. La ley lo dice, ya en las internas debe haber. ¿Por qué? Porque cuando usted da resultados electorales confiables, transparentes, creíbles, con copias de las actas a todos lados. Mire, acá no podemos ir en retroceso, don Carlos. Acá debe haber una terminal especializada desde donde se produce la llegada de las actas. Deben de tener una terminal los medios de comunicación. Deben de tener una terminal las asociaciones civiles. Deben de tener una terminal la academia, las universidades, para que ahí se esté replicando la información que está llegando al tribunal. Si usted, no debe ser cerrado. Eso no debe ser cerrado, que se caiga el sistema. Eso es inconcebible. Y también, si se quiere fortalecer la democracia, los partidos políticos a lo interno deben de tener su propio centro de transmisión de resultados también. Mandan los resultados para el CNE y lo mandan para los partidos políticos. Para que ellos también deben de tener un portal informando a la población, los medios de comunicación haciendo su trabajo, porque acá no podemos ir en retroceso, debemos avanzar. Y esa debe ser la garantía de transparencia y legalidad que se le dé a las personas, de que su voto está reflejado en esos resultados. Acá, si no trabajan fuertemente en ser transparentes y hacer esos resultados posibles de esa manera, pueden tener una sorpresa. Y los
órganos encargados de dar la seguridad al país y seguridad a las elecciones, como es las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, esperamos que tengan el papel que la Constitución les da, un papel de garantes, un papel de transparentes. Esta sociedad hondureña ya no da para más. Mire, el hondureño ha sido muy tranquilo, don Carlos. El hondureño ha sido muy prudente, muy ponderado, a excepción de la marcha de las antorchas, que dio un muy buen resultado y después la contaminaron los políticos. El hondureño es muy aguantador, pero yo creo que estamos llegando a un momento donde el pueblo ya no aguanta más. Y ojalá que tomen lección de esto los políticos nuestros, don Carlos, para garantizar de que en efecto haya una característica esencial de darle a todos los hondureños transparencia, equidad. De lo contrario, van a seguir polarizando la sociedad. Si no se respeta la voluntad popular, pueden haber conflictos serios donde, Dios no lo quiera, se pierda la vida de muchos ciudadanos. Mire que este es un buen punto de reflexión. Están solicitando ya un presupuesto para elecciones internas. Sí. O sea, para países como los nuestros son estratosféricos. De acuerdo. O sea, mire, casi es igual a las elecciones generales. Mira, 400 y pico de millones. Yo siempre he pensado que si los partidos políticos quieren elecciones internas, que las paguen ellos. Sí, que tienen que financiarse Tienen que financiarse sus elecciones internas. Si se les paga. Y el CNE es ser un observador. Pero bueno, así estamos, ¿verdad? Y ni modo. La democracia es cara. Ojalá que también... Pero la democracia es cara, pero solo en esa parte de escogencia. Claro. Donde se gastan una gran cantidad de dinero usted para escoger a alguien que lo gobierne y que después ese alguien no se quiere salir cuando usted va a votar en contra de él. Es un problema. Mire por qué las elecciones de 2021 fueron tranquilas. Porque la gente se volcó masivamente a las urnas. Al fuerajo. Sí. Y ya no, mire cómo va a revertir usted 500,000 votos de diferencia. Imposible. La gente, entonces, hubo tranquilidad. Pero si las elecciones son muy cerradas, no van a crear tranquilidad. Van a crear intranquilidad si el papel de los órganos electorales no lo juegan con transparencia, con equidad. Y algo fundamental en esto, don Carlos, es que otro papel le corresponde ahorita, en este momento, a estos órganos. Hacer procesos de contratación transparentes, don Carlos. Yo no quiero ver que se apruebe ese presupuesto y estén ahí con que nadie conoce las bases de licitación, con que todo es un oscurantismo. Con que ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo y que entonces hay un decreto de emergencia y ni modo, vamos a hacer compras directas. Y se va a hacer creatividad también. Entonces, mire, eso no. Ningún proceso de contratación pública con el dinero de los hondureños y bajo la ley de contratación del Estado puede ser oscuro. Tiene que ser transparente y divulgado. Yo esperaría que el Consejo Nacional Electoral, al momento que lance las bases de licitación, también convoque a veedores de la academia, de los partidos políticos, de la sociedad en general, para que esos veedores den fe de que el proceso es transparente y que sea público. ¿Cuál es el problema? Aquí nos hemos escudado siempre en querer hacer los procesos allá a puerta cerrada y en oscurantismo. Eso no es correcto. Y ojalá que nos den muestras de que están haciendo las cosas bien, haciendo todo de forma transparente en el país. ¿A usted le extrañaría que viniese? Porque han dicho, aquí han presentado una de esas compañías venezolanas que han estado manejando esas elecciones como algo impoluto y algo, un sistema inefable. O sea, que es un sistema... Yo escuchaba a don Julio Navarro decir que no pueden restringir a las empresas venezolanas. Sí. Y yo le digo, mire, don Julio, eso no es correcto. Claro que las puede restringir. Usted, dentro del pliego de licitación, usted ahí establece los requisitos para esas empresas, que sean empresas que ya han tenido experiencias exitosas en procesos eleccionarios en países de América Latina, que hayan participado en procesos que no hayan sido cuestionados. Esos son requisitos que usted los puede colocar, tantos años de experiencia. Solo con esa cláusula, fíjese. No se considerarán empresas que hayan transmitido resultados en procesos eleccionarios cuestionados. Tanto por la comunidad internacional como en forma nacional en los países. Punto, acabó. Ahí lo saca del ruedo usted. Pero sí que las disfrazan en otros países y entran siempre. No, usted ahí establece darle seguimiento. Usted ahí establece en las bases de licitación que tienen que ser empresas acreditadas como tales y que además de eso
usted le puede colocar que no hayan tenido cambios de nombres, que no se aceptan subcontrataciones, que no se van a aceptar, porque eso pasa. Esos son buenos elementos. Mire, aquí lo gana. Voy a contar una experiencia que fueron las elecciones pasadas. Ajá. Recuerdo que se presentamos incluso a un proceso de investigación que se había hecho que se llamaba el caballo de Troya Azul, la penetración que iban a hacer los nacionalistas en ese proceso electoral. Y que definitivamente lo denunciamos a tiempo y que don Luis Redondo dijo, yo tengo información de esto, dijo, ahí les voy a compartir en Analistas de la Noticia, y nunca compartió nada. Unas compañías argentinas, ¿cierto?, que habían entrado y que habían estado en procesos cuestionados y que ya puestas aquí en Honduras cambiaban el nombre. Sí. Cambiaban el nombre. De acuerdo. Y entraban al proceso de licitación. Mire, esas empresas cuestionadas, mire, hay una experiencia que triangulaban así. Postulan una empresa que realmente no tiene mayor experiencia. Postula, pero dice que se asocia con aquella que sí tiene experiencia, pero es la cuestionada. Sí. Y termina llegando al país la cuestionada. Otra es que postula una empresa. Se la adjudican, pero no tenía esta, subcontrata a otra, y esa otra termina subcontratando a la que no pudo entrar, y es la que hace. Eso debe colocarse en los pliegos de licitación. No se admiten subcontratas. Eso jurídicamente o legalmente. Claro, legalmente procede. ¿Cómo se hace así? Si usted no lo dejó en el pliego de licitación, lo podrán hacer. Pero si usted deja en el pliego de licitación que no se admitirán subcontrataciones de terceros, sino que tiene que ejecutar el trabajo de forma directa con la empresa que se contrató, ahí usted cierra los caminos, don Carlos. Ahí lo cierra totalmente. Tampoco se admitirá asocio de empresas que participen con empresas que han tenido proceso eleccionario cuestionado. Punto. Usted cierra los caminos. Ahora, si no los quieren cerrar y quieren dejarlos abiertos, entonces está bien. Es comprensible que ya andan buscando otra cosa. ¿Y usted cree que puede dar eso? Sí se puede dar, claro. Claro que se puede dar. Yo de la clase política espero todo. Todo. Y tienen que comenzar a ser leales. Y ser leales con el pueblo hondureño. Tienen que... Ser leales con el país. Usted, claro. No es con la Don familia, Carlos, no es con... los órganos electorales, ¿con quién tienen la lealtad de conformidad a la Constitución? Con el pueblo, con la voluntad popular. Entonces ya tienen que olvidarse un poco de esa característica esencial que los ha vinculado siempre. Leales con el partido político. Olvídense de eso. Cuando son autoridades electorales, responden al pueblo, a la soberanía popular, y nosotros no esperamos menos que transparencia, equidad y que se respete el voto ciudadano. Y con esta rotación que viene de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Yo tengo mi propia tesis. Yo siento que no han aprobado el presupuesto porque están esperando que lleguen los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral. No quieren que los actuales lo ejecuten. Recuerden que cambiarán dos, el del Libre y el del Partido Nacional. Sí. Entonces pero el del Partido Liberal sí se queda. Sí se queda, ellos tienen... Pero asume la presidencia, creo que es la Ana Paola. Sí, correcto. Tienen confianza en esa persona y es respetable. Mire, es que acá uno debe de aprender a no ver nombres, sino que el ciudadano que está ahí no nos interesa de qué facción política es, que respete la ley y que trabaje por lo que la Constitución le manda. El problema es que es bien difícil desligarlo porque son los propios partidos políticos los que lo ponen y don Carlos, esto nos lleva... responden a los intereses políticos de su partido. Esto nos lleva a otra plática dentro de lo mismo. Don Carlos, ¿acaso quisieron hacer reformas electorales los partidos políticos? ¿Por qué? Porque están cómodos con su sistema. Ellos pierden el control si ciudadanizan el Consejo Nacional Electoral, si ciudadanizan las mesas, pierden el control. Pero lo pierden ellos, pero el ciudadano tendría más control, que lleguen los mejores hombres y mujeres más capacitados ahí, que no obedezcan a partidos políticos. Habló de distritos electorales. No, ese es un sueño, don Carlos, un sueño. ¿Por qué? Porque para ellos es más cómodo estar en el combo, tantos por departamento, y no hay problema. Mientras que con distrito es más ordenado, usted va a la gente, usted tiene un distrito. Además, usted tiene trabaja. a quién irle a reclamar. A quién irle a reclamar. Sí. Si no le responde en el Congreso, ahí tiene que irle a reclamar porque es su representante. Y no le conviene al político. Ese es el tema. Miren, entonces aquí donde uno ve que, por eso le decía, los políticos no son leales. Se brindan al final. No son leales ni no son íntegros.
Se hablaron de grandes reformas electorales en el periodo anterior y que ahorita se iba a lograr y también por eso fue la gente masivamente a votar. ¿Tuvimos? No tuvimos porque están cómodos, les gusta arreglar el juego. Mire qué pasa ahorita, don Carlos. Nosotros estamos viendo en las elecciones primarias internas de los partidos políticos que ahí hay personas que sabemos que no tienen ninguna capacidad de poder llegar, de lograr esa efervescencia popular de la gente. ¿Qué andan haciendo ahí? Son precandidatos de maletín. ¿Qué va a pasar? Le van a dar las credenciales al resto de los partidos políticos. Porque usted sabe que en las primarias internas están los representantes de los partidos, de sus movimientos. Le dan las credenciales a los otros movimientos y no hay problema. Y entonces por eso es que se cometen, los fraudes más grandes que se cometen son en las internas, don Carlos. De hecho ya han denunciado que va a haber fraude en estas internas, Carlos, por lo tanto va a haber fraude también. Le pongo un ejemplo. Usted sabe que yo llevo mucho tiempo en sociedad civil y nosotros hemos sido observadores de muchas elecciones. En las elecciones primarias internas del Partido Nacional, creo que fue allá por un lejano 2012, ¿verdad? Recuerdo yo que habían 8 movimientos políticos ahí dentro del Partido Nacional y estuvimos en una urna en un municipio remoto y estábamos viendo que 7 representantes en esa mesa eran de Jo y solo uno era de Ricardo Álvarez. ¿Y qué hicieron cuando terminó? Lo sacaron de la mesa y se quedaron los de Jo con pistola en mesa, cerraron la puerta y marcaron todos los votos y lo echaron a la urna. Y se lo digo porque yo es una vivencia personal. Y en Occidente fue famoso por eso fue en Occidente. Entonces fue una vivencia personal. Estamos hablando. Entonces, ¿qué pasa? De municipios completos. Exactamente. Entonces, por eso le digo, ¿qué pasa con eso? Que los fraudes más grandes se cometen en las elecciones primarias internas de los partidos políticos. El Partido Liberal no es la excepción. Ni Libertad y Refundación no es la excepción, pero Libertad y Refundación creo que no va a tener necesidad o tal vez sea necesario el efecto helio, ¿ah? Inflar para que mire para mostrar que fue una gran cantidad masiva de gente a las urnas, que eso ha pasado en todos los partidos políticos. Ahora, ¿y hay manera de controlar eso? Don Carlos, si usted tiene un sistema, biométrico en el cual persona que llega a votar deja su huella plasmada en el sistema biométrico al cerrar la urna le va a decir que hubieron nada más 132 personas que llegaron a votar. No pueden haber más de 132 votos en esa urna, porque ya hay un control biométrico. Porque ¿qué pasaba en los papelitos de la vez pasada, don Carlos, en el cuadernillo electoral? Le hacía la firma al fulano, le ponía su huella, un montón de... ¿Quién iba a corroborar esas huellas? Lo firmaban, le digo porque yo he visto ese tipo de acciones incorrectas en el pasado. Y llenaban la urna de votos. Votaron 300, dice. Históricamente solo han votado 150 ahí, pero votaron 300 ese día. Los 300 votos que llegaron, los 300 se fueron. Y en algunas urnas... No había esa cantidad de votantes en don Carlos, y en algunas urnas votaban más de la cantidad de votos que llegaron. Y ya aparecía en el acta 400 votos, solo 300 papeletas habían mandado. Entonces, ese tipo de cosas con el control biométrico se puede hacer. Certificar que estas personas llegaron y son las únicas que van a votar. Y aplicarlo a las elecciones internas. Aplicarlo a las elecciones internas y primarias. Entonces, así lo establece la ley. Hoy tiene que haber transmisión de resultados electorales y que apliquen el control biométrico. Porque si yo voto en unas elecciones del Partido Libre, ya no puedo ir a votar también a las elecciones del partido porque me va a parecer que ya voté. Está en línea todo. Así debe de ser. Así debe ser lo correcto. Yo recuerdo que las elecciones pasadas decía Mauricio Oliva, tengo 1 millón de votos en las internas. Y decía Narga Fura, va a votar 1 millón de votos para mí. O sea, mira el padrón electoral. 2 millones de votos, dije yo, no sé, y se ganan las elecciones y digo yo, ¿cuánta gente va a votar? Digo yo. Mire, o sea, eso que no me cuadraban esos números. No, nunca cuadran. Nunca cuadran. Pero mire, ahorita creo que el padrón electoral anda como cerca de los 6 millones de votantes, 5 millones y fracción. Pero los niveles de abstencionismo ahí había que ver. Hay mucha gente que se censó en este nuevo Censo Nacional Electoral que ya no está en el país. Se fueron. Sí. Se fueron de inmigrantes. Dice que le voy a contar algo, una anécdota, eso fue ahorita. Que estaba escuchando uno de los venezolanos, iba pasando por ahí.
Y dicen los venezolanos que estaba platicando con otra persona, fíjese que haya aparecido votando, dice, yo no sé, yo estoy aquí en Honduras, dice. Es lo que le Es manifiesta. que un familiar le avisó, le dice, fíjate que vos apareciste, ahí está tu firma y tu voto, le dice. ¿Qué le demuestra eso? Entonces, no, dice, si yo me vine del país hace cuánto, dice, Meses. ha venido todas a travesía, dice, no. Entonces eso lo que le demuestra a usted es que también hubo manipulación del sistema. Hubo manipulación. Entonces, cuando uno ve esas cosas, don Carlos, uno dice, ya Honduras está cansado de eso. Está cansado. Aquí por décadas nunca se respetó la voluntad popular. ¿Y cree usted que esto puede darse esto en las elecciones primarias? ¿Hay que exigirle a los partidos políticos que apliquen ese sistema biométrico? Hay que exigirlo. Hay que exigirlo. Hay que exigirlo. No, Honduras no se merece menos. Porque si usted hace transparentes esas elecciones, es más, que escuchaba a don Nelson Ávila decir, no, me decía, ya desde que solo le dejaron participar 3, o sea, solo los 3 partidos políticos, ya desde ese momento hay fraude. Porque a los otros partidos que logran inscribir, lo que va a pasar es con las credenciales, ahí se fueron. Sí. Y algunos que no llegan ni siquiera a poner los representantes de la mesa electoral. Es que en los partidos, en los fenómenos de las primarias internas, en los partidos políticos se impone generalmente el candidato oficialista, el candidato que promueve, quien tiene los sellos del partido. Eso es lo que se ha estipulado de manera histórica. Y que tiene más dinero ahí también. De acuerdo. Mire, yo escuchaba a muchos políticos que decían, mire, es que si no ganamos ahí en el voto, ganamos en la mesa. Y hay que tener tocaditos a los representantes de mesa. Yo me pregunto si eso ya no puede seguir pasando. Ahora con las tecnologías de la información que tenemos, tecnologías informáticas, usted ya tiene la seguridad del que llegó, y el que no llegó, no llegó, y punto. Y en este caso de Libre, con este, que aparentemente solo hay una persona ahí, ¿no? Sí, ahí no va a tener problemas. Ahí sí se pueden inflar el efecto. Claro, el efecto Helio para demostrar que tienen membresía. Eso sí puede pasar. Y que no sea... ¿Y cree que están dispuestos a aplicar el sistema biométrico ellos? Bueno, es que la ley tienen que aplicarla, don Carlos. Mire, la ley obliga a transmisión de resultados electorales preliminares ahora en las elecciones internas. También la ley no limita el uso de nuevas tecnologías, entonces ellos tienen que aplicarla, hay que exigirlo. No nos vayan a resultar a la hora, no es que ya no hubo tiempo y no se puede, no se permite. Por eso es que le digo que todos esos fenómenos que han servido en el pasado para crear cierto tipo de acción denominada fraude electoral ya no puede existir, tiene que garantizarse. ¿Usted cree que una de estas lecciones que pudiese dejar o aprendizaje que pudiese dejar Venezuela en estos momentos es que un proceso en Honduras pudiese ser el más observado, pudiese ser el más auditado, pudiese ser uno de los procesos más limpios que se pudiesen Yo creo que dar? sí. Yo creo que eso pudiera traer como consecuencia. Mire, Honduras puede tener una reivindicación de su sistema democrático electoral si abren totalmente el país a cualquier observador internacional que quiera venir al país, abrirlo. Pero no solamente en abrirlo. Y garantizarlo. También claro, y todos los veedores que quieran existir, perfecto. Y garantizar obviamente también el resultado de las urnas. Mire, esto no puede existir, don Carlos, que por ejemplo, como en elecciones pasadas, en el cual ya a la hora de hacer el escrutinio cerraban la urna, cierran la puerta y le ponen llave y se ponen, no, necesita estar abierta a quien quiera llegar del pueblo ahí a sentarse y a escuchar a que abran la urna y a verificar cada voto. Debe de estar el pueblo ahí. Entonces, desde esas prácticas que han sido incorrectas en el pasado, que hoy deben de modificarse, desde ahí van a mostrar transparencia, van a mostrar equidad, y Honduras se va a convertir en un escenario de observación electoral donde van a estar presentes aquí las principales misiones de observación electoral del mundo, porque recuerde que si el 2021 fue un proceso democrático transparente y que ya no había forma de poder ver la tendencia, el 2025 debe ser igual también para elecciones primarias internas como para las generales. Aquí debemos ir en un proceso evolutivo de transparencia, de equidad, y no en un proceso involutivo que vaya a ser menos transparente que el 2021. Debemos ir a avanzar más, y por eso decimos, ahora con las nuevas tecnologías
debemos de garantizar a través de esos medios la autenticidad del voto y la integridad electoral. Y esto último, y ya estamos por concluir, esto último que estaba escuchando era que Estados Unidos pudiese detener cierta ayuda humanitaria por prácticas antidemocráticas aquí en Honduras. Bueno, Carlos, mire, recuerde que la cooperación estadounidense en el país, la cooperación internacional es muy fuerte, ¿verdad? Y Estados Unidos invierte acá cantidad de dinero que no va directamente al gobierno, sino que va directamente al pueblo, porque Estados Unidos lo que hace es que las ayudas las canaliza a través de empresas implementadoras estadounidenses y luego estas hacen subvenciones con organizaciones no gubernamentales, con empresa privada, etcétera, y ahí distribuyen el dinero y va directamente al ciudadano. ¿Qué pasa con esto? Hay apoyos que van directamente al gobierno, como el tema militar, como el tema de la lucha contra las drogas. El Ministerio Público tiene un apoyo permanente de casi 5 agencias de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Brigada médica, brigada... O sea, y de eso no hablemos. Sí. Y de eso que no es cooperación, sino que es más bien muchas brigadas médicas que son privadas y humanitarias, vienen al país considerablemente muy frecuente. Entonces, ¿qué pasa en esto, don Carlos? Que cuando Estados Unidos dice, están en mora con nosotros, escuchamos al candidato Trump decir que se olvide Honduras, que se olvide El Salvador, que se olvide Guatemala, Norte fuera. Que se olvide porque no le vamos a dar dinero, están en mora con nosotros. Cuando pasa eso, usted se da cuenta que realmente los políticos acá no están trabajando fuertemente para mejorar los sistemas de vida de la población. Estados Unidos, ¿por qué invierte en estos países? Para evitar la inmigración ilegal. Eso es lo que, si hay una mejor democracia, mejora de servicios públicos, y hay una mejora, ahí vamos a la mejora en la economía de la gente, no en la macroeconomía del país, en la microeconomía, donde se ve reflejado. El circulante, el que usted... Exactamente, el que usted gana, el que usted puede llevar alimento a su casa. Si no hay un cambio en eso, entonces obviamente que Estados Unidos dice, bueno, ¿y para qué estamos invirtiendo tanta plata ahí? Si no? Pero es que hay una dicotomía ahí, porque una cosa es lo que hacen los políticos acá y otra es la cosa es lo que hace la cooperación con el pueblo. Debería de haber ahí, poder eso, tener una equidad, una balanza, y que los políticos cambien en el país, porque mire, es bien difícil, don Carlos, es que los políticos de nosotros no son prudentes, no son personas que son receptivas de cuando se les da un consejo, de cómo pueden hacer algo, no, y no agarran a los mejores hombres y mujeres de Honduras para transformar el país. Ellos están allá solos en un cuartito pensando que lo que ellos hacen es lo correcto. Y digamos las cosas por nombre, don Carlos. También el político es como el asadón, solo jala para su molino, no le gusta dejar nada para el pueblo hondureño, y ahí es donde se deterioró la clase política nuestra, y pueden haber restricciones para Honduras, depende de quién gane. Recuerde que ahora ya se equilibró la balanza en Estados Unidos con la llegada de Kamala Harris, ¿verdad? Sí, y es que los políticos ven como feudo el país, o sea, ven como su propio feudo, nada más. Lo ven para intereses propios y sus intereses familiares. Problema serio. Sí. Doctor, le agradezco mucho. No, hombre, aquí siempre acá es un placer estar acá en Analistas de la Noticia, en ICN, en esta casa con esta enorme audiencia que tiene. Así que aquí estamos siempre, don Carlos, para poder discutir estos temas tan esenciales para Honduras. Muchas gracias. Y lo importante es generar una nueva conciencia también. Bien, el doctor Kenneth Madrid aquí en Analistas de la Noticia. Buenas tardes.